Hemos hablado ampliamente, estos análisis solamente son un complemento. ¿Estamos, chicos? Alright. Ok. Ya saben que acá tienen, por favor, a su capacitadora, la servidora, doctora Karina Espinal Guitarra. Ya tienen mi correo electrónico, por favor, para compartir cualquier disquisición, punto de vista que ustedes quieran hacerlo. Asimismo, tienen ustedes mi número de celular para única y exclusivamente consultas, chicos, por favor. Ok, amigos, continuamos entonces. Hemos hablado tanto de lo que es el Estado, acá, estructura del Estado, principios generales del derecho, normas jurídicas, las clases de dichas, sistema judicial peruano, actos jurídicos, materias conciliares. ¿De acuerdo? Todas ellas hemos tocado ya, pero ahora vamos en precisión. El Estado puede ser realmente definido desde diferentes espectros. Por ejemplo, para efectos de esta reunión nuestra, es concebido como la sociedad jurídica y políticamente organizada. ¿Ok? Es que realmente hay estados, sí, hay estados de los orígenes de la propiedad, digamos, la familia y el Estado. Ya lo sabemos en qué escenario, qué características. Por ejemplo, también podemos decir que el Estado es la institucionalización jurídica y política de la sociedad. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si hablamos nosotros, el Estado peruano es una organización institucionalizada jurídicamente. ¿Por qué jurídicamente, chicos? Porque estamos regidos por una constitución política del Estado denominado la ley de leyes. Se dice la madre de todas las leyes. Es la constitución política del Estado vigente, por ejemplo, aquella aprobada en 1993, ¿cierto? Recuerdo que en diciembre aproximadamente se dice, y luego se puso en vigencia el primer día hábil del año 1994. Ok, la validez, no validez, ya es tarea de cada uno para hacer la disquisición correspondiente. Pero, a la fecha, el Perú es regido por la Constitución Política del Estado desde el año 1993. Muchos lo llaman que es una constitución espuria, etcétera, etcétera. Eso ya es tarea de cada uno. ¿Wow? Ok. Políticamente. ¿Por qué políticamente? Porque realmente somos un espacio geográfico definido, por ejemplo, hoy por hoy, definido, en espacios geográficos denominados departamentos. Se decía, por ejemplo, que estos simplemente podían cambiar de denominación y eso no tenía mayor connotación. En lo que era provincia, lo que era departamento se convertía en región, que no hay un show de esa naturaleza. Por lo tanto, sigue el tema departamentalizado. Jurídicamente es una organización, digamos, regido por una constitución política del Estado, y actualmente estamos organizados estructuralmente, por ejemplo, en un espacio territorial distribuido por departamentos. ¿De acuerdo, chicos? Por eso es que para nosotros, por ejemplo, y para los que no son abogados también, el jurista Hans Kelsen, un estudioso del espacio jurídico en el mundo, aporta manifestando de que el Estado tiene como elementos integrantes, elementales, en primer lugar el territorio. Territorio peruano, el espacio geográfico. Que otrora, por ejemplo, teníamos un mapa, el mapa peruano, el mapa del pueblo peruano. ¿Cómo era? Tenía una digamos, estructuración ensanchada por los lados laterales, superiores, inferiores, qué sé yo. Hoy por hoy, fruto de los avatares que ha sufrido en los diferentes gobiernos de turno, se ha convertido ya
con una cintura muy pronunciada, se dice, ensanchado por algunos lados y ángulos, pero eso es lo que realmente es, digamos, la constitución del mapa del territorio peruano, espacio geográfico. Pero ya saben que también tenemos una exquisitez, una riqueza en lo que es el territorio peruano, las famosas multiclimas, eso que es el valor diferencial en el Perú. Los mismos que lamentable muchas regiones, muchas jurisdicciones departamentales en este caso, no las sabemos explotar. Los gobernantes de turno, ya alcaldes, distritales, provinciales, los gobernadores de turno y, digamos, el presidente de turno, lamentablemente no sabemos darle la forma y explotar ese valor diferencial que Perú tiene al contar, ojo, con los multiclimas. Y acuérdense que tenemos un territorio realmente rico en distribuciones, zona sierra, selva, selva alta, o sea, chicos, algo que ya quisieran tener otros países del mundo. Perú la tiene, pero lamentablemente, repito, por alguna inopía o alguna, digamos, por algún interés de alguienes, esto no lo hacemos presente y no lo exploramos, tampoco lo explotamos. Con algunos avisos, con algunos indicios, sí, de algunos gobernantes, pero Choquequirao, por ejemplo. Choquequirao es un valor diferencial espectacular de la zona, digamos, de Lima. ¿A qué distancia está? Y falta mucho por difundir. Tenemos en la región Junín, carambas, la selva, qué riqueza, oigan, de atractivos turísticos, pero no las sabemos explorar. Tampoco la hemos explotado, repito, es muy relativa. Entonces tenemos como Estado, por ejemplo, el primer elemento constitutivo elemental, prioritario es el territorio, espacio geográfico. La población, el segundo elemento, el pueblo. Una población que en este momento ascendemos a un promedio casi de 33 millones de peruanos. ¿Ok? Y el poder público, es decir, el gobierno. Hoy estamos en un escenario de, digamos, de disyuntiva, de una responsabilidad muy, muy gravitante para impulsar. ¿A quién debemos de delegar que se ubique en el sillón de Pizarro? Pero más allá, ¿a quién le damos la tarea para que conduzca los destinos de nuestro suelo patrio en los próximos 5 años? 5 años, digo, chicos. 5 años. Bien. Que se ejerce, dice, a través de la soberanía que todo Estado reclama. Es un pueblo soberano porque realmente se basa en el derecho que tiene de poder opinar, hemos dicho hace un momento, de elegir y ser elegido. ¿Okay? Por eso se dice, el poder del Estado emana del pueblo. Alguien diría, el pueblo por el pueblo y para el pueblo. Ok, entonces eso es tan relativo, ¿no es cierto? Pero eso es el Estado en la práctica. ¿Qué, chicos? El Estado en el Perú, la República Peruana, es en primer lugar catalogada como democrática. Porque hoy, hace la semana pasada, por ejemplo, hemos tenido que concurrir para poder expresar nuestra decisión de emitir el voto del próximo gobernante por una u otra candidatura. Pero nos descuidamos una vez más. Simplemente a veces nos hemos limitado al rostro, a la persona, pero no hemos evaluado, por ejemplo, del por qué, para qué nos ofrece, qué nos depara. Tal vez estamos más sumidos, más preocupados en cómo afrontar el día a día. Si muchos de nosotros no tenemos espacios laborales,
muchos de nosotros estamos ensayando, estamos inventándonos y reinventándonos nuestro espacio laboral, ¿ok? Mientras eso pasa, de una manera tan así, apresurada, concurrimos a este escenario democrático. Ya sabemos el escenario en el cual estamos en este momento. Bueno, el Estado es uno e indivisible. Claro, ok. Por eso es que decimos que el Estado peruano es un país, en primer lugar, denominado república, democrática, social, independiente y soberana. ¿De acuerdo? Y siempre todavía desde años atrás seguimos con el mismo tipo, digamos, de organización territorial. Unos que realmente, por ejemplo, los próximos representantes congresales deben de preocuparse, señores, ok, ¿cómo está la división del territorio peruano? ¿Por qué los conflictos en la zona del sur, por ejemplo? ¿Por un interés de los yacimientos mineros? ¿Únicamente es eso? ¿Qué estamos haciendo por ellos? ¿Ok? ¿Cómo está realmente el tema, por ejemplo, de las demarcaciones territoriales? ¿Por qué, por ejemplo, ese craso error de seguir admitiendo de que Huancavelica como departamento, como región, oigan, está prácticamente subdividido en territorios que, por una cuestión de complementación, de accesibilidad de la vía de comunicación, debería ser parte, por ejemplo, de la región o del departamento de Junín? Y sin embargo, para efectos, lamentablemente, de la tramitología, tienen que dirigirse para, ¿cómo se llama esta zona? Pampas. Entonces, oigan, toda una complejidad de situación para resolver sus expectativas como ciudadanos adscritos a la región o al departamento de Huancavelica. Entonces, chicos, errores crasos, digamos, de esa naturaleza tenemos en el contexto del territorio peruano. Entonces, cuán importante sería que algunos representantes muy inteligentes al Congreso de la República puedan coger esto como parte, digamos, de la propuesta. ¿Ok? Sobre todo canalizando el principio de la separación de poderes, ¿no es cierto?, en el país. ¿Qué función cumple un congresista? ¿Qué rol le atañe a esta persona? ¿Listo? Por favor, en implementación y en aplicación del artículo 43 del Código Procesal Penal. ¿No es cierto? Principio de la separación de poderes. Ahora, la Constitución prevalece sobre toda norma. Por eso decimos que es la ley de leyes, que es la norma de normas, chicos. Y acá, por favor, se pregunta, ¿por qué siempre estamos en cada gobierno, bueno, en cada convocatoria a nuevas elecciones, con esa perorata, ok, cambio, reestructuración, modificación de la Constitución Política del Estado? Acuérdense, chicos, el Perú es víctima de la maniobra de cada gobernante de turno para poder propender a vitalizarse, para propender a través de la instrumentalización de los articulados de la Constitución Política del Estado, allá prepararse a quedarse la persona y sus próximas generaciones. Como si Perú, por favor, no fuese una república democrática, social, independiente y soberana. Soberana porque somos los integrantes de la población de los 33 millones de peruanos, quienes vamos a tomar la decisión si realmente debe de haber la alternancia tan establecida como en la Constitución Política del Estado. Pero hay alguienes que quieren vituperar esta para preparar
un escenario para su presencia vitalicia. ¿Ok? Entonces, cuidado con esto. Acá no simplemente es decir, sí, la Constitución. Sí, pero, Constitución prevalece sobre todo la norma. Miren lo que ocurre, por ejemplo, solamente Norteamérica. Norteamérica, Estados Unidos, siendo el país que, bueno, pues sigue siendo el país del péndulo del mundo, ¿cierto? Tiene una constitución antigua, solamente con, ¿cuántos? Con 200 articulados. Las mismas que no han ido cambiando, solamente algunas enmiendas, ¿ok? Pero miren, y es un país, carambas, el nivel que nosotros quisiéramos ser, por lo menos en un nivel, de año luz tal vez, pero tenemos que cambiar de mentalidad, tenemos que preparar a peruanos que tengan esa convicción en el tema país, peruanos que se pongan la camiseta del territorio, del país que los vio nacer y los alberga. Eso es relativo. La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos. Ya saben que el rol de los procuradores públicos en realidad ha sido también puesta en duda, en incertidumbre, porque no todos están cumpliendo su rol, ¿ok?, de defensa a los intereses del Estado, porque acuérdense inclusive el manejo, por ejemplo, de la otra alternativa, de los mecanismos alternativos, valga la redundancia, de los otros marcos, como es el arbitraje, se ha puesto en tapete la certidumbre, la validez. Porque es que, fruto de los procesos arbitrales, el gran y único perdedor siempre es el Estado. ¿Cuál es el rol de los procuradores públicos? ¿Qué rol tienen los árbitros en escenarios como esta? Seguramente que próximamente ustedes también van a retarse a ser árbitros, porque lo primero que están haciendo es conciliadores, que muy pronto van a ser seguramente conciliadores en lo que les atañe para asistir a los conciliantes en el ámbito, ¿ok?, de materia civil. Luego será en materia de familia, ¿ok? Entonces, una vez que ya somos preparados y somos actores como conciliadores, el próximo reto, ok, quiero ser árbitro. Es otro mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Y seguramente que van a retarse también para, ¿acaso?, canalizar esa opción entre mayo y junio aproximadamente, no creo, tendrá que ser entre junio y julio aproximadamente, cuando algunos de los angelitos también hayan ya concluido lo que es su preparación y su logro como acreditados en el tema familia, ¿ok? Pero es eso, chicos, es interesante analizar todos estos aspectos. Elemento del Estado, hemos dicho, el territorio. Ámbito físico de un Estado ocupado por su población. Comprende suelo, subsuelo, espacio aéreo y el mar territorial. Sin territorio no hay Estado, obviamente, chicos. Espacio aéreo. ¿Pero de dónde parte? Del suelo, del subsuelo. Por eso acá, cuando hablamos del tema territorio, chicos, ¿por qué tanta cantidad de conflictos en las zonas donde hay reservas, ¿no es cierto?, mineras? ¿Qué está haciendo el Estado peruano? Mejor el gobernante de turno, para respetar los derechos que le asiste al poblador, a quien abruptamente, simplemente por un interés de poder explotar las riquezas del suelo, del territorio de esta comunidad, de ese poblador, simplemente a uno lo escabullan, lo trasladan, lo retiran bruscamente y no cumple el Estado con, tratar de reconocerles
¿ok? Reivindicarlos económicamente, porque ese señor, para poder haber afincado en ese espacio el territorio, seguramente no supo que tenía, el derecho a explotar ese recurso que está anexado, conexo al espacio de su propiedad. Pero, lamentablemente, es doloroso decir, Perú, un territorio rico en reservas mineras, en recursos mineros, pero zonas donde realmente debería haber una calidad de vida, la población simplemente se queja y dice, ¿cómo me beneficia ser poblador que tiene yacimientos mineros, riqueza minera per se? Sí, a mí no me beneficia. Si lo único que yo hago es mirar, por ejemplo, cómo es que permanentemente y sin horario inclusive, camiones, camionetas de los últimos modelos, vehículos de la más alta gama, vienen, ¿ok? Explotan, se llevan y nosotros somos unos meros observadores. ¿Cómo me beneficia como poblador ser parte de ese territorio que tiene yacimientos mineros? ¿Se dan cuenta, chicos? Ahí está el conflicto. Por eso ustedes también tendrán que ya ir avisorando de que no solamente los conflictos son de carácter individual, ¿ok? Hay conflicto, por ejemplo, limítrofe, fronterizo, ¿ok? Hay conflictos de carácter minero, ya saben, eso realmente a muchísimos gobernantes de turno los ha retado y hasta ahora sigue siendo un escenario sin resolver. Ok, entonces, elemento del pueblo ya sabe, elemento del Estado, primero el territorio. Bien. Segundo elemento, el pueblo, la población. Conformado o formado por el conjunto de individuos que se encuentran unidos por vínculos históricos, sociales, culturales, conformando un conjunto homogéneo al que comúnmente denominamos nación. Pertenezco a la nación peruana, pero yo a su vez pertenezco a la nación ayáninca, pertenezco a la nación, por ejemplo, hay una zona en la selva, casi está por la zona de Loreto, no remember exactamente, acá, pero ellos se llaman nación. Oiga, es una misión que me conllevó viajar allá, aparte de una comisión, me recuerdo, en coyuntura de los Estados americanos. Nos fuimos para allá y conocimos cómo es que en este siglo, amigos, todavía hay comunidades donde, pernoctan en los árboles, a tremendos árboles, señores. Ustedes cuando llegan a esa comunidad, lo único que ven luego de haber penetrado con unos medios, digamos, por todo el espacio, digamos, acuífero al fondo, no se sabe qué tiempo realmente, llegamos y no había ningún ser humano, solamente escuchaban una especie de bullicio como si alguien estuviesen conversando. Y de pronto, los dos guías levanten en forma muy, muy tranquila, por favor, la mirada hacia arriba al espacio. Pero ahí solamente veías una maleza enorme, árboles coposos, en los cuales ellos han construido su hábitat, chicos. Ahí viven. ¿Ok? Y de pronto, cuando tú menos pensabas, bajaron así, grupos. Y de pronto te quedaste ahí, perpleja, porque ellos, todavía son personas que no tienen ningún criterio de lo que es el pudor, que nosotros no nos podemos exhibir. Y yo, por ejemplo, las mujeres, simplemente una hojita a la altura, digamos, de las protuberancias y otra hojita en la parte que también deben de protegerlo, y los varones igual, solamente con unas hojitas protegiendo la parte protuberante.
¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, oigan, nosotros, así, conmocionados, perplejos, y de inmediato ellos habían previsto en una especie de área, una especie de poza, habían preparado la recepción a nosotros, ¿ok? Sabían cuántos íbamos, y obviamente ya sabían en la comitiva cuántas damas iban, cuántos caballeros iban, ¿está claro? Por lo tanto, hubo una comitiva especial de recepción de chicos, de jovencitos, con todo su atavío especial y sus cositas allá, las chicas y los chicos, ¿ok? Brindándote. Y recogían todo ese producto de ese espacio y resulta que era el producto que se llama, ¿cómo se llama? Masato, ¿ok? Este masato, chicos, ellos las habían procesado ya. Y recuerdo que cuando de pronto se aproximaron a mi persona, chicos, wow, entonces, me recuerdo que di 2 pasos atrás y le digo, tú recepcionalo. No, Karina, a ti te han elegido, así que por favor lo tomas en representación de los presentes. Pero, pues, ¿qué me va a pasar si lo tomo? No te va a pasar nada, por favor, lo tienes que tomar en una vasija también de una característica peculiar de ellos, y no sé qué material es, pero no pisaba ni para decir que era de madera ni nada, un material rarísimo, ahí, así, medio, espumoso, espumante el producto. Claro, yo a grandes rasgos me había informado que solían preparar de una manera bastante ancestral esos sus productos. Ellos viven a ese nivel. Y tomarla, chicos, ¡wow! No me quedó otra opción que admitir y luego tomé una parte. Tómalo, porque si no, también puede ser víctima. Entonces, tuve que tomarlo, chicos. ¿Se dan cuenta? Miren, a estas alturas del siglo XXI hay comunidades con esas características. Entonces, ese es el territorio peruano y sus peculiaridades. El pueblo, que saben que está formado por el conjunto de ellos, nosotros, que nos encontramos unidos por vínculos históricos seguramente, sociales seguramente, culturales, dirían. Por eso es que hablamos, ¿ok?, del derecho consuetudinario, usos y costumbres de cada comunidad, de cada agrupación, como la de esa comunidad, conformando un conjunto homogéneo al que comúnmente llamamos nación. Para nosotros no hay nada, por ejemplo, desconocido de la comunidad, por ejemplo, de los quechuas, ¿cierto? Por eso ya hablamos de los quechuas hablantes hoy en este momento, chicos. Esta situación de la pandemia nos ha enrostrado, por ejemplo, de cómo es que nosotros, peruanos, más nos hemos preocupado y así nos han impulsado seguramente desde el mismo nivel de educación en la cual nos han involucrado nuestros padres, a hablar idiomas extranjeros, hablar inglés, hablar francés, hablar chitaoyán, es un valor diferencial, oh caramba, es un estatus, ¿sí? Pero ¿qué haces acá en Perú si el Perú tiene 2 idiomas oficiales? Es el idioma castellano, por un lado, y por otro lado es el idioma quechua. Es una vergüenza que nosotros, a estas alturas, no sepamos hablar. Y es jalado de los pelos el hecho de que hablamos otro idioma extranjero. Créanme, yo siento vergüenza ajena. Que ahora necesito hablar el quechua y no hablo. Y claro, ya estoy estudiando quechua, que promueve la Escuela de Idiomas de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Pero créanme, chicos, qué complejidad. No solamente es, digamos,
a ver, la escritura, que es tan compleja. Uno creía de que no, que el idioma chino es más difícil. No, que digamos, la escritura del idioma francés es sumamente, los sombreritos, las colitas, qué sé yo, que me decía. No, el idioma quechua, chicos, complejo. Pero tarea obligatoria para nosotros como peruanos. Right. Tercer elemento, la soberanía, definida por la capacidad que tenemos, ¿no? En este caso, definida por la capacidad que tienen para imponer el imperio de la ley. Es decir, un Estado ejerce su poder sobre los habitantes de un determinado territorio a través de la ley. Por eso es que nosotros hablamos del marco normativo de un país, ¿no es cierto? Si tenemos la ley de ley y la constitución política del Estado, pero también nosotros tenemos, por favor, para velar por la sana convivencia en la sociedad, tenemos el marco legal, el Código Civil, Procesal Civil, Código Penal, Procesal Penal, ¿cierto? Código, ¿qué más? Del niño y del adolescente, que es la que teníamos más a estudiar y algunos ya lo estudiaron. El interés superior del niño, seguramente que han escuchado. Respuesta, esa realmente es la soberanía, repito, definida como la capacidad que tienen sus autoridades para imponer el imperio de la ley. ¿Ok? Mis derechos empiezan ahí donde tus derechos terminan, mis señores. Tus derechos empiezan ahí donde mis derechos terminan. Nadie tiene derecho, ¿ok?, a vulnerar, a atropellar tu derecho. No lo permitas. Pero eso realmente, ¿quién la va a ejercer? Aquel ciudadano informado de sus derechos. ¿Vale decir? Un Estado ejerce su poder sobre los habitantes de un determinado territorio a través del marco legal correspondiente. Entonces, chicos, la soberanía de un Estado recae en dos componentes. Y una de ellas es la norma de cumplimiento, que las normas de cumplimiento obligatorio, por un lado, y la existencia de autoridades e instituciones que están encargadas del cumplimiento de tales normas. Acá se pone una especie de colisión de terminologías. Norma de cumplimiento obligatorio. Y yo, como autoridad, exijo que cumplan esa norma, que está dentro del territorio peruano y cumple. ¿Qué pasa si el pueblo corrobora que tú como autoridad, que tú como aquel que monitorea la aplicación, implementación de esta norma, simplemente pisoteas de ella? ¿Cómo quieres que yo cumpla? ¿Cómo quieres que simplemente, porque capturaste el poder, usas y malusas la norma? ¿En qué quedamos? Ok, chicos. El Estado, por ejemplo, a nivel del mundo hay diferentes estados, porque pagan cerquísima. Por ejemplo, Brasil tiene un Estado, una estructura federada o federativa, ¿no es cierto? Diferentes estados del mundo, por ejemplo, todavía en Europa, hay algunos todavía que tienen unas estructuras orgánicas, por ejemplo, de Estado, basado en, por ejemplo, en la presencia de reyes, ¿cierto? Hay algunos que todavía, bueno, pues conservan y preservan ese tipo de estructuras de su Estado. Pero en el Perú, si no hacemos una retrospección a nuestro pasado, acuérdense la estructura del Estado peruano en la etapa del incanato. ¿Cómo era? Ya quisiéramos regresar un poquito a aquella vez. Ya quisiéramos ser ese país que el mundo admiraba y sigue siendo admirada porque han hecho tanto legado para el mundo que hasta ahora nadie se explica cómo. Nuestro Machu Picchu, una de las 7 maravillas del mundo, sigue siendo ella. ¿Ok? Entonces, pero alguien se preguntaba, ¿Machu Picchu es nuestro? ¿Es nuestra riqueza? ¿O quién
está usufructuando Machu Picchu en este momento? ¿Por qué es que cada vez que los peruanos queremos llegar a Machu Picchu, nos vemos con la sorpresa, ok, que todo está dolarizado? Para que accedas a tal cual, por favor, tienes que pagar, por favor, son $60. O sea, ya peruana, no, tú no eres peruano, tú eres, por favor, tú pagas tanto. Ok, ¿en qué quedamos? ¿Se dan cuenta? Estructura del Estado peruano. El Perú tiene 3 poderes fundamentales. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. ¿De acuerdo? En ese orden. El poder legislativo, ¿cuál es el rol? ¿Qué funciones indispensables cumple el poder legislativo, chicos? Hablen, por favor, me gustaría opiniones, por favor, porque acá tenemos profesionales de diferentes perfiles, diferentes formaciones. Me encantaría. Yo pienso que sí, tal vez, quizás debería, o es lo que yo veo, es lo que se practica en el Perú. Me gustaría, chicos, porque realmente siempre tenemos que estar conectados. El docente y el discente hoy dinamizamos. Ya no hay ese sector discente, ok, simplemente pasivo, ok. Todos somos activos en este momento. Así que, por favor, los reto a que tengamos que interactuar, ¿de acuerdo? Acá. Entonces, chicos, el poder legislativo, legislar, ¿qué implica? Que es el ámbito donde se crean, donde se propende, donde se reforma, o donde se maniobra y se manipula el sistema normativo en el país. Poder legislativo. ¿Right? Muchas veces, por ejemplo, como hay congresistas y congresistas, lamentablemente, el Perú es uno de los pocos países donde tenemos una cantidad enorme de leyes, chicos. Leyes que ni siquiera han sido evaluados. Tenemos más de 30.000 leyes, chicos, que solamente, probablemente casi entre el 8 y el 12% están activos. Otros, casi, por ejemplo, 45% están reglamentados. Otros que realmente pasan al ostracismo porque no tienen ningún tipo de sentido común. ¿Eh? Entonces, han creado leyes como saludo, por ejemplo, no sé, a X, Y, Z, o día del perrito, día no sé cuánto, y así por el estilo. ¿Se dan cuenta? ¿Eso qué es? Presencia de los famosos legisladores que no tienen ese perfil. Y el Perú siempre es víctima de la presencia de ese tipo de personajillos. Obviamente que con honrosas excepciones. Hay gente que le ha dado nivel, que le ha dado, calidad a este poder denominado poder legislativo en el país. Han habido, por ejemplo, en la historia, esas famosas, por ejemplo, reuniones legislativas donde tú pedías, por favor, que se nos permita en nuestra condición de estudiantes ingresar para escuchar qué tema van a debatir, cuál es el nivel. Oigan, uno se olvidaba del aspecto de la apariencia física de los legislantes. Había gente con un bagaje, con una información, carambas, que te invitaba a retarte. Me encantaría estar allá mañana. Pero hoy, algunas veces, nos decepcionamos y nos frustramos de quienes están en este poder. ¿Ok? Pero ya saben, por irresponsabilidad, por inopia de los electores. ¿Ok? Eso es el poder legislativo. Hablamos del poder ejecutivo. ¿Quién está en la cabeza del poder ejecutivo? El presidente de la República, ¿no es cierto? Sí. Luego viene el PCM, ¿verdad? ¿Qué es el PCM, chicos? Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no es cierto? Que hoy está a cargo de una dama.
Wow. Ok. Bien. El poder ejecutivo, precisamente, es la estructura, ¿ok?, de gestión del aparato del Estado. Por eso se dice, oigan, tenemos un poder, tenemos una estructura, o sea, global, del Estado peruano, paquirérmico, frondoso, ¿ok?, y obsoleto. ¿Se dan cuenta? ¿Eso qué significa, por favor? Que tenemos una estructura del Estado armado y preparado solo para poder utilizar este aparato del Estado muchas veces para favores políticos. Para favores políticos del entorno familiar, del entorno, digamos, social, del entorno político, que no nos llame la atención. Solo el Huancayo, por ejemplo, si hablamos de Serán Huancayo, por ejemplo, para nadie es desconocido que es la caja chica y siempre lo ha sido para los gobernantes de turno. Por ejemplo, la municipalidad distrital, o digo provincial, por ejemplo. Ok. ¿Qué están haciendo con digamos, estamento que se llama Serán Huancayo? ¿Nos está beneficiando? ¿Qué tipo de calidad y cantidad de agua tenemos? ¿Ok? ¿Cuánto grado de obsolescencia tiene el sistema de agua y alcantarillado en la zona de Huancayo? ¿Qué pasa si acaso ustedes no se han percatado, por ejemplo, cuando hay una especie de 2 horas permanentes de lluvia contundente, de pronto todas las calles se convierten como en pequeñas lagunas? ¿Será que entonces que nuestro sistema de agua y alcantarillado ya no va a responder? ¿Cuántos años saben de obsolescencia tiene? Más de 90 años, señores. ¿Y qué han hecho los famosos jefes de Serán Huancayo? Toda esa burocracia que prácticamente hoy se ha convertido en un poder realmente, y también ahí hay corrupción, chicos. Entonces, en una cosa tan pequeñita, eso es el poder ejecutivo. Acá, los malos manejos. ¿Ah? Pero bueno, es un tema. Poder judicial, el tercer poder de la estructura del Estado peruano. Poder judicial. ¿Vamos a hacer alguna disquisición del poder judicial? Creo que nos llevaría mucho tiempo. Creo que todos sabemos de la crisis del sistema judicial en el Perú. Y esto no es de hoy, es de ayer, chicos. Pequeños parches, pequeños paliativos, pequeñas enmiendas, pero todo es igual. Lamentablemente. ¿Ok? Decimos, el Poder Judicial. Bien. El estamento más importante, el Tribunal Constitucional. Siempre en entredicho. Se dice que en el TC se sacó la vuelta al pueblo peruano. Se le privó de los recursos a los cuales tenía derecho. Porque en el TC simplemente se convalidó a las empresas, grandes empresas internacionales, que dejaron de pagar al Estado peruano. Pero también acá utilizaron, chicos, los gobernantes de turno para enriquecerse y renegociar. ¿Por qué creen que Movistar continúa en Perú? ¿En qué gobierno se produjo esto? ¿Cuánto por debajo de la mesa negoció ese llamado presidente de la República? Los 3 poderes del Estado, chicos, cada uno de ellos tiene su propia estructura y tienen fines y objetivos específicos. ¿De acuerdo? Entonces, el Poder Legislativo, constituido por 130 congresistas en este momento. La pregunta es, ¿justifica? ¿Es cantidad o es calidad? ¿Cuánto
del erario, del presupuesto general de la República, va solamente para la remuneración mensual de estos zánganos, con relativa generalización. ¿Cuántos? ¿Y cuántos de estos van a aprender? ¿Pero por qué los hemos llevado? ¿Por qué estos, por ejemplo, se tienen que rodear de todo un equipo de asesores y es el pueblo el que tiene que pagar? ¿Cómo es que personajes que llegaron al Congreso de la República con un triste pasado, lo primero que han hecho ahora, su precariedad de responsabilidad y la ambición, por ejemplo, llegaron al Congreso y en plena pandemia, chicos, lo primero que hicieron es usar su función congresal para beneficiar a sus familiares con aquellas canastas que estaban dirigidos a la población más vulnerable. Esas personas están en el Congreso. Y lo peor del caso, chicos, somos tan ingenuos, no sé qué tipo de personas podemos llamarnos, a esa persona que le sacó la vuelta y le llevó 6 canastas a su madre y demás relacionados, privándole esas canastas a la gente que estaba totalmente vulnerable, a esa señora, para vergüenza realmente, creo que acaban de elegirla en el Parlamento andino. Oigan, eso es no tener amor propio, eso es no tener autoestima mínima. Pero es esa la realidad. 130 congresistas. ¡Wow! Congresistas. ¿Vale la pena denominarlos a ese nivel? Con honrosas excepciones. Órgano encargado de dar leyes, legislar, así como interpretar. Oigan, todos los que concurren o ingresan al legislativo estarán en condiciones, ojo, de proponer leyes, y para proponer leyes estarán en capacidad de interpretar, de modificar o derogar las existentes. ¿Cuánto bien haría el pueblo peruano? Si por lo menos un congresista llegara al Congreso y dijera, por favor, vamos a evaluar cuántos, digamos, del grueso de las leyes que tenemos en cartera en el Perú, 30.000, ¿cuántos ya son obsoletos? ¿Cuántos ya deben de, digamos, de modificarse? ¿Cuántos deberían de derogarse? ¿Por qué tenemos tanto marco legal, en realidad? ¿Qué porcentaje de ellas están reglamentadas? ¿Pueden todavía valer la pena recuperarlas, tal vez modificarlas? ¿Cuántos están en capacidad? También, chicos, el Poder Legislativo puede delegar la facultad de legislar al Poder Ejecutivo. Acuérdense los famosos decretos legislativos. Y en ella también colateralmente los famosos decretos de urgencia. Decreto de urgencia que ha sido prácticamente una complicidad, una colusión del legislativo con el ejecutivo, chicos. De esas malas prácticas, acuérdense de la década de un triste gobernante que hoy por hoy pulula, bueno, de raíces japonesas obviamente, que pululan hoy en una de las cárceles del país. Bueno, Poder Judicial, integrado por la Corte Suprema, Cortes Superiores de los distritos judiciales correspondientes y los jueces de paz o juzgados de paz. ¿Eso qué significa? Que el Poder Judicial, chicos, tiene una estructura denominada Corte Suprema de Justicia en el país. Estamento máximo, ¿no es cierto? Ok. ¿Cómo son elegidos los integrantes de la Corte Suprema, por ejemplo? El presidente de la Corte Suprema. ¿Cómo lo eligen? Cuando hablamos, por ejemplo, de la independencia de poderes, lo primero que se nos viene a la idea es cuántas veces nosotros hemos visto, por ejemplo, en la historia peruana, de que el Poder Judicial perdió su capacidad de independencia y ha sido simplemente politizada, maniobrada
simplemente para servir a los poderes de turno. ¿Ok? Por eso se habla de que el sistema judicial está en crisis. Cortes superiores de los distritos judiciales corresponden, como la que tenemos por acá en Junín, ¿no es cierto? La Corte Superior de Justicia de Junín. ¿Quiénes lo integran? ¿Cómo se nombra al presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín? ¿Tienen el perfil? ¿Qué requisitos cumple? Está para poder hacer disquisiciones. Y los juzgados de paz, obviamente. Más antiguo también. Eso es simplemente ser el más añejo, el más antiguo, ¿no es cierto? Pero un perfil que realmente justifique, no lo es. Otro aspecto. Órgano encargado de administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos, con sujeción a la Constitución y a las leyes. ¿Okay? Cada disquisición, chicos, simplemente a nosotros como capacitadores nos exige compartir con ustedes algunos aspectos tangenciales de los conceptos legales básicos, chicos, para ponerlos en realidad a quienes no son, sobre todo, abogados, para que conozcan que todo eso tiene una concatenación hasta llegar al tema de la conciliación, para que luego mañana ustedes digan, yo no soy un convidado de piedra. Un momentito, a ti te han mal informado de que los conciliadores no sirven para nada. Un momentito, por favor. Cuando yo me voy a presentar a tu persona, mire, soy la conciliadora Karina Espinal Guitarra, conciliadora acreditada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Oh, conciliadora acreditada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pero, a ver, un momento. A mí mi abogado me dijo que venga acá simplemente que la conciliación no sirve para nada y que el conciliador simplemente es un convidado de piedra. Pero me está diciendo de que es una autoridad acreditada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, chicos, ojo acá. En el momento que ustedes van a buscar empoderarse ante las partes, este es ese momento, a ver, neurálgico, esencial, para que ustedes se posicionen en la mente de las partes conciliantes. Si como conciliadores no aprovechemos ese momento podemos perdernos en el manejo de las audiencias de conciliación. Dejamos ahí. Resuelve conflictos de intereses o incertidumbres jurídicas. Obviamente, siempre, ¿no es cierto?, nuestro sistema judicial es el espacio donde los ciudadanos, los individuos, concurrimos a ella con la esperanza de que se implemente la justicia que esperamos. Pero también acá dice, justicia que no es oportuna, no es justicia. ¿Para qué voy a ir al sistema judicial si realmente mi proceso duerme el sueño de los justos? Dicen, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros con mucha gratificación decimos, ok, señor conciliador, permítame decirle, hay una ventaja enorme de concurrir a un procedimiento conciliatorio como esta. La conciliación es rápida. ¿Qué implica que sea un procedimiento rápido? Porque solo en esta reunión, que puede conllevar entre 40 minutos a 1 hora máximo, si ustedes ponen de su parte, ¿ok?, podemos resolver el conflicto que los trae a esta reunión conciliatoria. Permítanme decirles, no es como el proceso judicial en el Poder Judicial, que tiene una fecha de inicio, pero no tiene una fecha cierta de culminación. Muchas veces iniciamos y carambas, todo nuestro proceso duerme el sueño de los justos. Y de pronto hay veces nos hemos olvidado. Y de pronto, por favor, estamos ya casi tullidos, estamos enfermos, no sabemos nada. Y nunca
hemos visto el resultado de la ansiada justicia. Entonces, por eso es que ahora tenemos una vía paralela, por eso es un procedimiento conciliatorio, un procedimiento, ¿ok? Extra, no judicial, extrajudicial es el procedimiento conciliatorio. Por eso es que cuando nosotros suscribamos el acta de conciliación, permítanme decirles que este documento denominado acta de conciliación tiene el carácter de sentencia. ¿Eso qué implica, amigos conciliantes? Si ustedes llegaron de mutuo acuerdo, tomaron la decisión de ponerse de acuerdo en resolver este conflicto y voluntariamente firmaron y pusieron su huellita, este documento también es o tiene el carácter de sentencia judicial. Por lo tanto, es un título ejecutivo. ¿Eso qué significa, chicos, amigos conciliantes? Si uno de ustedes, Juanita o Juanito, dejara de cumplir aquello al cual están comprometiéndose recíprocamente, la parte perjudicada irá corriendo a la vía judicial pidiendo que se ejecute esta acta de conciliación. Por eso tiene el carácter de sentencia. Por eso es título ejecutivo. Les dicen, chicos, se dan el lujo de comparar. ¿Se dan cuenta? Pero eso lo hacemos de una manera muy, muy natural. Es esa etapa donde nosotros estamos poniéndonos en nuestros bolsillos a las partes. Acuérdense que las partes vienen en duda, en incertidumbre, y entonces en esos primeros momentos de contacto, que se llama empoderarnos de las partes, no dejemos perderla. Nos ponemos en el bolsillo, bingo, aplaudimos y ganamos el procedimiento conciliatorio. Depende de la pericia, de la habilidad y también de la agilidad mental y el manejo técnico, procedimental del procedimiento conciliatorio. ¿De acuerdo, chicos? Para eso nos vamos a preparar. Otro aspecto, resuelve conflictos de intereses o incertidumbres jurídicos. Ok. Ya lo sabemos eso. El artículo 139 del Código Procesal, penal, la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. ¿Eso qué significa, chicos? Que hay, por ejemplo, situaciones de conflicto que única y exclusivamente tenemos que dirimirlo, tenemos que solucionarlo en la vía pertinente. Por ejemplo, el tema penal. En el Perú no hay ningún espacio que sea de delito catalogado en la vía penal, chicos, que pueda ser manejado conciliatoriamente. Eso no es permisible. ¿Ok? Oh my God. De la misma manera, el artículo 149 establece que una jurisdicción especial, establece una jurisdicción especial al reconocer que las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, la unidad, por ejemplo, realmente de ellas es factible ser reconocido. Y acuérdense, por favor, a veces nuestros instrumentos legales que son utilizables y aplicables e implementables en otros fueros, cuando vamos a las comunidades nativas, probablemente no van a ser, digamos, validados como tal, porque ellos se manejan dentro de un escenario, dentro de un fuero del derecho consuetudinario, usos y costumbres. Pero también, chicos, esos tres poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, cuenta
con órganos descentralizados para que complementemos el quehacer público, gestión pública. Estos órganos descentralizados son los denominados, chicos, entidades a las cuales el poder ejecutivo, de ejecución, de gestión, transfiere funciones y recursos para que con autonomía e independencia, que eso es relativo, tomen sus propias decisiones dentro de su jurisdicción. Ejemplos, chicos, gobiernos regionales, municipales, provinciales y distritales. ¿Se dan cuenta? Ok. Disquisiciones al respecto, bueno. Órganos desconcentrados, por ejemplo, como entidades a las que el Poder Ejecutivo delega funciones y recursos para que esta instancia tome decisiones principalmente administrativas, tales como, por ejemplo, las direcciones regionales de los ministerios. Pero también en ella, por ejemplo, ustedes conocen la OEPA, ¿no es cierto? Hoy por hoy, elefantes blancos. Para efectos de la asignación presupuestal, para canalizar recursos, sí. Por ejemplo, todos dicen que están trabajando, por favor, digamos, por la modalidad remota. Pero los resultados, porque a ellos se les hace llegar toda la remuneración así, constante y sonante. Es igual, por ejemplo, lo que ocurre en el Poder Judicial. ¿Cuánto tiempo, chicos? La región Junín tiene un sistema judicial increíble. Han ido de vacaciones en vacaciones, digamos, de huelgas en huelgas, y luego ya se vino el tema, por ejemplo, recuerdo de las vacaciones jurídicas, luego de pronto, cuando estaban a punto de iniciar, se vino el tema de la pandemia, y ellos no se expusieron, chicos. Ahora están tratando de retomar en forma muy relativa el tema de sus actividades, pero las remuneraciones. Oye, y lo peor del caso es que uno ve con tanta frustración, por ejemplo, cuentan con todo un aparato, digamos, seguramente esos servicios, a quienes debe de pagarles cuantioso dinero, interdiario, les hacen el lavado, el maquillaje, toda la parte externa del edificio, que bueno que alberga el Poder Judicial de Junín. Increíble, chicos. Cantidad de personas entre, por ejemplo, asistentes, entre las personas especialistas en esas tareas de limpieza de las fachadas, la parte interna. Y uno se pregunta, oye, ¿y para qué es tanto maquillaje si realmente no hay personal que esté elaborando? Simplemente estás justificando seguramente que han tercerizado contigo esta instancia denominada Poder Judicial. Hechos, chicos. Ok. Órganos constitucionales autónomos. Órganos constitucionales autónomos. Mamá, si por favor, permítame esto, por favor. Ok. Bien. Dentro de estos órganos constitucionales autónomos, chicos, encontramos en primer lugar la Contraloría General de la República. Contraloría General de la República. Este es el órgano, ojo chicos, que controla precisamente cómo es que son ejecutados, cómo es que son puestos, digamos, en acción todos los recursos distribuidos a todo el aparato del Estado. El gran problema es que la Contraloría General de la República, chicos, hace más o menos 20, 30 años atrás, se ha convertido simplemente en una especie también de mesa de partes. No cumple una función decisoria. Un informe técnico, por ejemplo, hechos de esta naturaleza que deberían de ser procesados, pero nosotros no podemos solicitar, simplemente evacuamos un informe de carácter técnico. Si lo judicializan o no lo judicializan. Oye, ¿tú no te sientes frustrado de ser parte de este órgano tan importante que tiene rango de
constitucional autónomo si por tu cadáver están pasando y ganas tanto dinero y no hay una acción contundente? ¿Acaso no recuerdan, inclusive chicos, la Contraloría General de la República, por ejemplo, otrora, en un gobierno también de un corte especial, que ya saben quién, se convirtió en uno más de su bastión para canalizar los recursos del Estado? Lo politizaron, ¿recuerdan de eso, chicos? Bueno, hay mucho por hablar. El BCR, Banco Central de Reserva del Perú. La pregunta es, BCR, Banco Central de Reserva del Perú, ¿cuánto le reserva en lingotes de oro? Que era la característica de esa reserva que generaba envidia en el mundo al pueblo peruano. ¿Todavía existe en el BCR? Me preguntan, chicos, ¿cuánto habrá de esos lingotes? Una interrogante. Superintendencia de Banca y Seguros, la SBS, entre comillas, encargado de fiscalizar las buenas prácticas en el manejo de los pequeños ahorristas, los pequeños empresarios, quienes realmente acuden al sistema financiero con esperanza de beneficiarse, pero la verdad se ven a veces contra la pared porque hay intereses tan leoninos para que nos puedan otorgar un recurso fresco, pero que realmente cuando nosotros entregamos un porcentaje de dinero contante y sonante, porque es fruto de una venta de un patrimonio, qué sé yo, ¿reportan ese mismo tipo de intereses? No. Entonces la pregunta es, ¿qué hace el ABCR, el Banco Central del Perú? ¿Qué hace la SBS para no regular ese tratamiento tan inequitativo en cuanto a intereses que deben de ser regulados en forma equitativa, repito, hacia los beneficiarios? ¿Sí? ¿Quién protege entonces a los sufridos usuarios? Siempre decimos, ¿no es cierto? Otra, lo que otro era el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no es cierto? Aquello que hoy por hoy realmente pasó a, digamos, a una mejor vida, se dice, con un triste, digamos, resultado de gestión. Hoy lo llamamos como los cuellos blancos, ¿no es cierto? Pero bueno, hoy se llama Junta Nacional de Justicia. Este es el órgano encargado, ojo chicos, de promover a nivel nacional la cantidad de vacantes para los nuevos operadores de la justicia. Por ejemplo, el acceso a la judicatura, tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial, lo deciden en la Junta Nacional de Justicia. Entonces el tema es, ¿cuál es el perfil del próximo, por ejemplo, integrante de la judicatura en el país? ¿Cuál debe ser el perfil del señor abogado, que debe ser el próximo juez en los diferentes estándares o niveles? Del próximo, a ver, fiscal titular, fiscal adjunto, asistentes. Ok, ¿cuál es el perfil? ¿No será también otro estamento que siempre ha sido un escenario politizado? ¿No será acaso que por eso muchos de nosotros nos frustramos cuando recurrimos a la justicia esperada y no hay resultados? Porque hay gente también que no conoce nada de lo que es gestión, toma decisiones como potencial integrante de un juzgado X y tiene que ir a aprender, y con la nuestra, chicos. Son situaciones realmente que es tarea de la Junta Nacional de Justicia de enmendar, de corregir. Alguien decía, ¿por qué no se puede declarar en reorganización el sistema judicial en el Perú? Porque ya, por favor,
desde la Corte Suprema de Justicia, todo está infestado, maniobrado. De tal forma que el sufrido pueblo peruano simplemente pasa la mejor vida a la espera de una justicia esperada. Chicos, el Ministerio Público, que saben que es obviamente otro estamento, donde hoy por hoy la emplazamos, por ejemplo, a Zoraida Ábalos, porque es que archivó ella, ¿ok? Aquella denuncia que pesaba sobre Martín Vizcarra respecto a un tema que es seguramente de conocimiento de todos ustedes, que es ¿cómo se llama ese término exclusivo, por favor, con la cual hoy por hoy la emplazamos a la señora fiscal Ábalos? Porque es que ella archivó algo que debió de haber sido sujeto para que en este momento ya ni siquiera se haya atrevido como candidato al Congreso de la República, este señor Vizcarra, y se dice de que es el mejor votado en este momento. ¿Okay? ¿Qué nos asegura que realmente estas elecciones, donde está la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, es prácticamente en los ojos de la tormenta, porque van a ser investigados ya o están siendo ya investigados? ¿Quién nos asegura la transparencia, la buena práctica en este procedimiento, por ejemplo, democrático al cual asistimos? Okay. Entonces, el Ministerio Público, chicos, estamento donde realmente esperábamos que se procesara aquella denuncia que pesaba sobre Martín. Es por un delito sobre lesa humanidad. ¿Por qué? Con su anuencia, con su complicidad, provocó la muerte de 5.000 peruanos, chicos, en ese momento. Pero ahora, a la fecha, chicos, ¿quién podría transparentar de que actualmente se tiene más de 150.000 peruanos que han perdido la vida por esta pandemia? Es una interrogante realmente. O sea, es una frustración terrible. Se dan cuenta que mientras el sistema judicial, inclusive cuando hablamos de órganos constitucionales autónomos, no evidencian tal autonomía, siempre va a ser maniobrada por el poder político. Por eso es que todas estas estructuras del Estado, lamentablemente, siempre va a estar en la interrogante. ¿Cumplen la función o no cumplen? Otra es la Defensoría del Pueblo. ¿Ok? Ya saben que es un estamento más, ¿ok?, dentro de lo que es la estructura del Estado. Recurrimos no solamente a personas, por ejemplo, que vemos que habiendo caminado tanto, se sigan vituperando nuestros derechos y creemos de que la Defensoría del Pueblo puede hacer algo por nosotros. Por ejemplo, hay muchos procesos de carácter laboral que vienen realmente durmiendo el sueño de los justos, y hay personas que apelan a la Defensoría del Pueblo para que pueda interactuar y hacer posible la reivindicación de sus derechos como trabajadores de X nivel. Otro órgano constitucional autónomo es el Jurado Nacional de Elecciones. Chicos, quienes conocemos del Jurado Nacional de Elecciones realmente decimos, ¿debe de continuar existiendo o no? Igual, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la famosa OMPE. Ok, acá se cocinan, acá se sancochan los próximos presidentes, los próximos congresistas, los próximos gobernantes regionales, municipales, provinciales y distritales, chicos. Es una cosa escandalosa, pero si lo digo, es porque también tengo elementos probatorios contundentes. Estamos en Perú, señores. Al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Acá, chicos, la pregunta es, ¿ustedes se han preguntado cuántos peruanos invisibles existen en el Perú?
Wow, a lo mejor nos van a decir, no, doctora, ¿qué es eso de peruanos invisibles? Me gustaría que ustedes investiguen un poquito esto, chicos, realmente. Hice un estudio al respecto y es lacerante. Qué doloroso realmente. Siendo tan peruanos como nosotros, por el solo hecho de no estar dentro del padrón, dentro del Registro Nacional de Identificación y Registro Civil, por una irresponsabilidad de la comunidad donde estos señores abrieron sus ojos, simplemente no pertenecen a la estadística de la población real peruana. Por lo tanto, no pueden acceder sin ese documento nacional de la identidad. No acceso a las vacunas, no acceso a las instituciones educativas, no acceso inclusive, oiga, al asistencialismo que beneficia a tanta gente. Pero ellos, por no tener el DNI, ni siquiera pueden acceder a ella. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Qué porcentaje de peruanos? Doloroso. El Tribunal Constitucional, por favor, que mejor, etc., no hablamos de esta organización. Principios generales del derecho, chicos. Son postulados, ojo acá, chicos, éticos. ¿De alguien diría que sea ética? Principios generales del derecho. Dice, son postulados éticos, ideas, criterios básicos y fundamentales que orientan la creación, modificación, interpretación e integración del ordenamiento jurídico legal y jurisprudencial y consuetudinario en el país. ¿Ok? Entonces, una vez más, retrotraemos y vinculamos esto, a la instancia del poder legislativo. Acá. ¿Qué intereses se manejan, se cosechan o se cuecen cuando decimos proyecto de ley de esta comisión XYZ se reunió a ACO? Bueno, ¿habrá realmente principios éticos? ¿De dónde surgieron esas ideas? ¿Cuáles serán los fundamentos en los cuales quieren justificar, ¿ok?, la modificación o la creación de este nuevo componente normativo del ordenamiento jurídico en el país? ¿Cuáles serán? La pregunta es, ¿estarán manejándose con la absoluta ética? ¿Pero qué es la ética? ¿Qué es la ética, chicos? ¿Es acaso no es ético el hecho de que ustedes estén acá, reunidos, seguramente siendo un día sábado, un día domingo? Prácticamente habrán negociado seguramente con sus contrapartes, sus familiares y entorno, para llegar a estar cómodamente ubicados y decir, por favor, todos los sábados y domingos desde el 17 de abril hasta el 24 de junio van a tener que privarse de mi excelente presencia, porque voy a prepararme para ser el próximo conciliador. Y como próximo conciliador voy a velar para que en nuestro hogar, para que en nuestra familia, para que en nuestra institución, etcétera, etcétera, reine otra manera especial de abordar los conflictos. Vamos a corregir los tratos entre padres e hijos y padres, entre hermanos, etc., etc. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, principios indican el comportamiento que han de tener los seres humanos en sus relaciones de intercambio y con la sociedad en general. Y es que llegamos a concluir, chicos, de que el ser humano es el único animal social por antonomasia. Es que no podemos vivir en soledad, no podemos vivir excluidos.
de esa conexión con los terceros. ¿Ok? Otrora, por ejemplo, pudo haber algún tipo, digamos, de seres humanos, de individuos que sí, bueno, pues vivieron en una absoluta soledad, pero finalmente sucumbieron en su intención, ¿no es cierto? Porque se aislaron de la sociedad y dijeron de que ellos podían vivir sin la necesaria, digamos, conexión con los terceros. Y falso, perdieron la vida muy rápido. Es utilizado, chicos, estos principios generales de derecho por los jueces. ¿De qué manera? Depende de su perfil. Legisladores también. Jurisconsultos oral, para interpretar normas jurídicas donde la aplicación es ambigua o dudosa. Por eso se dice que el TC es la instancia encargada de hacer la máxima interpretación de la norma de normas. Entonces, también decimos, el TC está constituido por personas con estos postulados. Cada uno tiene su propia, digamos, concepción o punto de vista. De la misma forma, chicos, hablar de los principios generales del derecho es referirnos a la Constitución Política del Estado en el artículo 139, inciso 8. Son principios y derechos de la función jurisdiccional. ¿A qué se refiere la función jurisdiccional? Función territorial, ¿ok? El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o por diferencia de la ley. En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario, ¿ok? Por lo tanto, hemos dicho, hoy está establecido en la Constitución Política del Estado el respeto del derecho consuetudinario, chicos. La comunidad ayánica hizo movimientos fuertes para que esta consideración sea admitida, porque no permitieron realmente que aquellos instrumentos jurídicos con los cuales nosotros nos administramos, poniendo como límites en nuestro accionar, ¿no es cierto?, sean también aplicados en su jurisdicción territorial. ¿Se dan cuenta? Artículo 8 del título preliminar del Código Civil, que dice: los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto, ¿ok?, o deficiencia de la ley. Los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. Acá, entonces, les quepa a los jueces, chicos, la capacidad ética de interpretación y aplicabilidad de la norma jurídica. Una vez más, ¿cuántos están en capacidad de hacer esa interpretación y aplicación ética de esa norma jurídica? En tales casos deben aplicar los principios generales del derecho y preferentemente los que inspiran el derecho peruano. Siempre refiriéndose a la Constitución Política del Estado, chicos. Principales principios. ¿Cuáles son esos principales principios a los cuales se está refiriendo, chicos? Esos derechos principales en el país, las mismas que están versados en la Constitución Política del Estado. En primer lugar, el principio fundamental a la libertad. Nadie te puede poner la pistola en la sien para que tú mates a alguien que no quieres, para que tú no emitas un voto por quien no quieres, para que tú no contraigas un matrimonio con alguien que no quieres. Y así sucesivamente, chicos. Tampoco cuando hablamos de la libertad, por ejemplo, de decisión, el derecho a la libre transitabilidad. ¿Qué implica esto?
Nadie puede coartar tu derecho a caminar por donde realmente te pide la gana si no infringes la norma. Por ejemplo, si un día X estás conduciendo tu vehículo, por ejemplo, ¿ok? Si no hay ningún aviso que dice que no circules por esa zona, nadie puede impedirte que lo hagas. El derecho en el uso del derecho de accionar de cada individuo. ¿Cierto? Otro ítem. El principio de legalidad. Ojo, primer principio, principio de la libertad. Segundo, el principio de legalidad. ¿Qué implica eso? Solo se puede aplicar una sanción penal si este está establecido previamente en la ley. Principio de la legalidad. A ver, por ejemplo, en el Perú no es permisible, chicos, oigan, es penado en otros términos, si una menor, por ejemplo, de edad menor de 14 años, ha sido violada en este caso, ¿cierto? Por un perturbado que por ahí está, ¿no es cierto? Esto recae en una sanción de carácter penal, porque eso está establecido en el ámbito, digamos, del Código Penal y Código de Procedimiento Penal respectivos. Otro principio, la libertad ante la ley. ¿Ok? Carambas, nadie, repito, te puede conculcar, te puede libertar tu accionar de la naturaleza lícita. Yo no puedo, por ejemplo, porque a mí me pegó la gana. Bien, ok, resulta que deseo, por favor, soy XYZ persona y vengo a ocupar este cargo porque a mí me pegó la gana. ¿Puedo hacerlo? Porque estoy hablando de la igualdad ante la ley. No. Porque todo mi accionar, chicos, tiene que estar, obviamente, no solamente en el sentido común, ¿ok? Esto que ni siquiera está escrito, pero realmente es obvio, es tácito, está instituido como parte de la responsabilidad del ciudadano. La igualdad ante la ley, ¿ok? La legítima defensa. Está bien. Esto de la legítima defensa, por ejemplo, ayer escuchaba un comentario que hacía este señor que fue candidato a la República en esta contienda electoral última, este señor que es Rafael López Aliaga, ¿no? López Aliaga, ok, por ejemplo, él decía, yo voy a actuar hasta las últimas consecuencias, no solamente en defensa de mi persona, sino también en defensa de todo un conglomerado de peruanos que creyeron en mis propuestas, que creyeron que si se manejaba con la transparencia correspondiente, hoy debo ser el legítimo presidente de la República elegida. Es su aspiración. Oh my God. Chicos, perdón. Entonces, miren, se puede actuar en legítima defensa, ¿ok? Pero es lo mismo, por ejemplo, ¿qué pasa si un policía que se ve rodeado prácticamente por elementos delictuosos que simplemente portan un arma, ¿cierto? Que donde corre el riesgo de que se le prive de la vida. Entonces, en ese momento, la primera acción, reacción de defensa del policía tendrá que ser en defensa propia, percutar el arma, ¿no es cierto? ¿Ok? Otro principio, no hay prisión por deudas. Eso no significa, chicos, que yo, basado en este principio, pueda realmente canalizar préstamos acá, allá, ok, hay amigos que, bueno, pues están jugando, por ejemplo, ¿cómo lo llaman? ¿Cómo se llama esto?
al pandero y tantas formas, por ejemplo, y me hice una serie de dinero fácil. Y me voy a hacer a la vista gorda y vivo en un limbo especial. No hay prisión por deudas. Eso también tiene un límite, chicos. Acá, no aprovechando este escenario, puedo, repito, hacer una mala praxis de ello. Otro principio, chicos, el que afirma está obligado a probar. ¿Eso qué significa? Ustedes, por ejemplo, han escuchado de las famosas querellas, es en la vía civil, ¿no es cierto? Si alguien me dijo sambocanuto, sambacanuta, y me tipificaron, me asignaron, me tildaron con afirmaciones de X naturaleza, chicos, están poniendo en tela de juicio mi buen nombre, mi imagen, mi prestigio, qué sé yo. Por lo tanto, yo como ciudadana o ciudadano afectado, tengo el derecho a emplazar, a querellar a esas personas o a esa persona que se atribuyó la libertad de mellar mi prestigio como ser humano. Por lo tanto, voy a querellar a este grupo, a esta persona, por $1.000.000, porque mi prestigio, mi imagen bien ganado, no tiene precio. Así que ese dinero que la voy a canalizar, lo distribuiré donde a mí me pide la gana. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, mucho cuidado acá. El que afirma está obligado a probar. ¿Está claro? Prima el interés superior del niño, la niña y el adolescente, entre otros principios. Cuando ustedes, por favor, en su condición de conciliadores especializados en familia, conduzcan una audiencia de conciliación de la materia, por ejemplo, familia, por ejemplo, hay un requerimiento en la solicitud de pensión alimenticia, ¿ok? Donde las partes, por ejemplo, los progenitores casados ayer y luego ya no funciona esa relación, y dicen, bueno, pues por favor, yo agarro las cosas mías y chao, me importa y se acabó. Un momentito. Este es el resultado de la conducta de adultos. Tú que quieres dejar de ser papá, no lo vas a dejar de hacer. ¿Por qué? Porque ya tienes hijos, hijas allá. Y el hecho de que esta relación con tu cónyuge ya no funcione, tú no te excluyes de tu obligación de papá, de padre de familia. ¿Está claro, chicos? ¿Ok? Entonces nosotros vamos a velar siempre en nuestras audiencias de conciliación familia por el interés superior del niño, de la niña y el adolescente. Inclusive cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la pensión alimenticia, a veces se sigue ventilando el tema, por ejemplo, ¿hasta cuántos años las personas pueden seguir, digamos, percibiendo una pensión alimenticia de sus progenitores? Se dice hasta los 28 años, siempre y cuando demostremos que seguimos estudiando y somos estudiantes exitosos. Caramba, lo que pasa es que empezamos muy tarde estudiando y a los 28 años estamos a punto de terminar recién una carrera profesional. Y luego, cuando esto está ya judicializado, por ejemplo, que nos dicen, ajá, ok, quiero que ustedes prueben que la persona que sigue con la intención de seguir siendo, digamos, asignado con una pensión alimenticia de su señor padre, pruebe que es buen estudiante. Si su nota promedio mínimo es de, por ejemplo, 15.75 por cada materia, y su promedio ponderado sea un mínimo de 16. ¿Ah? Por favor. Si no reúne esos requisitos, bye, se va a ir. ¿Sí eso? Las normas. Hablamos ya de principios, chicos. Ahora hablamos de las normas. La palabra norma, lactu sensu, ¿okay? En forma genérica, significa regla de conducta. ¿Ok? La norma significa regla de conducta en sentido estricto. Es cuando impone deberes. Lactu sensu es sentido estricto, ¿ya, chicos? Significa entonces regla de conducta en sentido estricto es cuando impone deberes y otorga derechos. ¿Right?
Por eso hace un momento decíamos, mis derechos terminan ahí donde tus derechos se inician, ¿ok? Pero también, por ejemplo, mis deberes empiezan cuando tú ejerces tus derechos. Hay una comunión simbiótica permanentemente. Las normas son las directrices, los caminos que ha de seguir el hombre. Yo no convalido este tema, en realidad. Caramba, es el ser humano. Las normas son las directrices, los caminos que ha de elegir el ser humano para el mejor desarrollo de la sociedad. ¿Esto qué implica, chicos? Estamos hablando de la moral y del derecho. Normas dentro del fuero de la moral y el derecho. Ambos son sistemas normativos de la conducta humana. ¿Ok? Lo hemos dicho. ¿Valores morales es lo mismo? Probablemente. Luego la vamos a ver. La norma jurídica, entonces, chicos, es de naturaleza prescriptiva. Puede prescribir la norma, obviamente, porque hay normas que son ya obsoletas, ya hemos dicho, por favor. Tenemos un conjunto de sistema normativo obsoleto, ya no vigente, ya no aplicable, porque estamos en otra realidad. Inclusive con la pandemia, muchísimas normas han caído de por sí. Y esto realmente es tarea de los inteligentes ahora, del poder legislativo. ¿Qué, chicos? La norma jurídica es de naturaleza prescriptiva, prescribe en el tiempo. Permite, sí, ordena, prohíbe, declara determinados comportamientos humanos y es admitida a través del Estado. Porque somos, obviamente, parte del Estado. ¿Ok, chicos? No lo olviden entonces que la norma jurídica tiene la naturaleza prescriptiva. Deja de tener vigencia. Es permisiva. ¿Por qué? Porque realmente estoy en este escenario y soy parte de ella. Me permito, ¿ok? Me avala, me protege, me cobertura, me da paraguas, ordena, también prohíbe, declara determinados comportamientos humanos y es emitida a través del Estado. Aplicación de la ley en el tiempo, chicos. La ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. ¿Ok? Situaciones jurídicas, por ejemplo, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, un matrimonio, que implica derechos y obligaciones, ¿no es cierto? ¿Ok? Por ejemplo, una compraventa, por ejemplo, implica situaciones jurídicas. ¿Wow? No tienen efectos retroactivos, obviamente. Yo no puedo decir, si me estoy casando mañana, no puedo decir que esto tenga vigencia, por favor, desde hace más o menos 10 años. ¿Por qué? Porque si es cierto que no nos habíamos matrisuicidado, pero estábamos conviviendo. ¿Sería factible? Ok. Acá alguien me diga, doctora Karina, pero ¿acaso no es cierto que hoy, por hoy, la convivencia que supera 2 años mínimos, de una convivencia sostenida en el tiempo, en forma pacífica, ¿ok? Da lugar que se le reconozca en sus derechos, ¿cierto o falso? Ok. También otro tema, ¿no es cierto? Hay excepciones en este caso de la aplicación de las normas en el tiempo, chicos. Normas penales, la retroactividad benigna. ¿Ok? Porque realmente, chicos, por ejemplo, si yo cometí un acto delictuoso, por ejemplo, a ver, antes de que entrara en rigor la nueva norma penal, esta podría realmente ser sujeto de que se aplique desde cuando yo hace 10 años ejecuté o efectué este delito de carácter penal, chicos. No,
porque la norma no tiene carácter retroactivo. Aún no es permisible en el Perú. Para hacer esta explicación tan simpática, chicos, siempre nosotros recurrimos a la denominada y famosa estructura de la pirámide de Kelsen. Y es que la pirámide de Kelsen, chicos, nos va a explicar, por ejemplo, cuál es el grado de presencia de cada uno de los instrumentos normativos con los cuales nos regimos en el contexto del territorio peruano. En el nivel 1 está la Constitución Política del Estado. Esa ley de leyes, hemos dicho, la norma de normas, ¿no es cierto? La madre de todas las leyes, dijimos, ¿verdad? Alright. Luego tenemos el nivel 2. Aquí están todos los tratados, las leyes, los decretos legislativos, la resolución legislativa, los decretos de urgencia, ojo, lo que hace un momento hablábamos. Hay muchos gobernantes de turno, chicos, que hacen mal uso de los decretos de urgencia, porque en ese escenario se roban la atribución de tomar decisiones por nosotros, porque, entre comillas, tuvieron la anuencia, la autorización del Poder Legislativo. Ahí se cocinan varias cosas, inclusive. También están en el rango 2 las ordenanzas municipales, chicos. ¿Ok? Así que, por favor, vuelvo a repetir. Primer nivel, la Constitución. Segundo nivel, los tratados. Tratados, por ejemplo, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Bueno, buenísimo, malo, ya debemos de interrumpir. Tarea. Las leyes, en todas las facetas. Civil, penal, laboral, ¿ok? Familiar, etc., etc. Decretos legislativos, resolución legislativa, decretos de urgencia, ordenanzas municipales. ¿Ok? Nivel tercero, chicos, tenemos el decreto supremo, la resolución suprema, la resolución ministerial, resolución directoral, inclusive las resoluciones directorales. ¿Ok? Y esto en concordancia, por ejemplo, con el decreto supremo 005 del año 2012. ¿Ok? ¿Ok? Y asimismo, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del nivel 2, siempre hacemos la referencia de la ley 29783. Pero ambos lo dejamos en interrogante porque depende realmente si esta estructuración piramidal, ¿ok?, está regida aún por estos dispositivos o deben de ser cambiados. ¿Alright, chicos? Bien, amigos. Son las 11:54 de la mañana, AM. Así que, por favor, vamos a irnos a tomar nuestros sagrados alimentos. Buen provecho, chicos. Y, por favor, nos reencontramos 5 minutos para la 1. Un abrazo y buen provecho. Hasta luego. Doctora. Hola, doctora. Sí, querida. Doctora, buenos días. Salud, Valina. Hola, ¿cómo estás, Ubalina? Un abrazo, querida. ¿Cómo estás? Estaba ingresada tarde porque estaba en el otro grupo. No hay problema, querida, no hay problema. Yo lo tengo en consideración. A partir de hoy ya mejor que te quedes ya en nuestro curso, ¿de acuerdo? No terminaron allá, no hay problema. ¿Ok, querida? Ya, doctorita, entonces a las 5 para la 1 ingreso. Encantada, querida. Bienvenida a Bien. Chicos, buen provecho, ya nos estamos viendo. Ok, doctora.